La funa de Xiaro es peor de lo que crees. Bienvenidos a Eric Fabre y este pequeño podcast de menos de 15 minutos con canciones de local de fondo. Más bien la voy a poner ahorita. Ahora sí, empecemos con la funa de Xiaro. Primera, aclaración. El video original es de Crifrox. Dura casi 2 horas y sin casi relleno. Entonces este video se va a tratar de resumir lo más posible porque todavía no hice la membresía de YouTube. Empecemos con quién es Xiaro. Xiaro es una chica costarriqueña de aproximadamente 20 años, casi 21. Es una creadora de contenido con casi 2,5 millones de suscriptores y con videos que no bajan de los 4 millones de vistas. Su contenido es considerado de humor, sátira y a veces de información. Es más que usa el estilo palito, al igual que youtubers muy grandes como Haro o Clever. Y este último es muy importante para esta trama. Funa número 1. Muy probablemente conozca la primera funa de Xiaro, algo ridícula y estúpida, porque se trata... pero como se trata de Xiaro y Clever se hizo famosa. Pero básicamente Xiaro acusaba a Clever de que le estaba haciendo infiel a otra chica, lo cual como que no pensó bien Xiaro, porque después se descubriría que Clever era menor de edad, con 16 años y ella 18. Y sí, no es tanta diferencia, son solo 2 años, pero incluso si tienes 18 y ella 17 te van a matar a tiros en internet. Aunque como estaba estúpida, pues todas la perdonaron, pero la siguiente no se podría perdonar. Estamos hablando de la segunda funa de Xiaro, lo cual sucedió ahorita y que no voy a desaprovechar esta oportunidad para hablar. Vamos con la primera parte de la segunda funa, que sería Crifrox. Básicamente Crifrox es el principal manager del equipo de trabajo de Xiaro. Y como Xiaro se lo ligó e hizo la típica frase novelera que de pronto va a terminar con el otro, o sea, Clever, que de paso estaba hablando mal a sus espaldas. Entonces Crifrox se enamoró y empezó a trabajar gratis para Xiaro, porque supuestamente Xiaro no la han pagado y no puede pagar aunque el dinero tenía de sobra. Esto fue así hasta acumular más de $800 de deuda, y eso es un dinero que no se puede ignorar, ¿sabes? Un dineral. Y bueno, la acumulación de deudas y trabajo harto a Crifrox, lo cual hizo que lo bloqueen por parte de o sea, Xiaro bloqueó a Crifrox porque Crifrox quería reclamar su dinero. Ahora con la parte turbia, que es la parte más 18. Algo que no entiendo es la mente de Xiaro, porque le ocurrió la brillante idea de meter Rule 34 de su personaje a un seguidor que de paso era un chico de 15 años en Discord. Además, como es un podcast, este video es un podcast, pues no podré imágenes. Es más, no sé editar en computadora. Pero lo que sí es que encontré una conversación de un tipo, creo que se llama Mango no sé qué cosa. Básicamente dijo: nos perdonas si te mandamos los nubes. No sé qué significa nubes, no sé, no quiero imaginar. Y se le responde que no, que ya tiene la de Clever. Y lo peor es que eso sucedió en 2023. Lo cual, si actualmente Clever va a cumplir 19 dentro de poco, entonces si hacemos la cuenta, ese año tenía Clever 15 años y Xiaro 18 recién cumplidos. Ahora hablamos con odio e hipocresía. Muchos haters están pidiendo a Xiaro que se suicide. Entonces Xiaro responde con una publicación de suicidio, que por cierto lo censuró porque YouTube, sabes cómo es muy sensible. Entonces Xiaro responde con una publicación de que el suicidio es un tema delicado que no se debe usarse como hate, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Pero qué raro que justamente que ella decía la de Crifrox, porque Crifrox estaba reclamando su plata. Además, hablando sobre la hipocresía en el video de las funas de Xiaro, esta menciona que de una funa, por muy estúpida que sea, puede afectar psicológicamente a una persona, lo cual es curioso porque ella utiliza el método de funa para no ser funada y termina funando a cualquiera que no haga lo que ella diga.
como fue el caso de la primera funa que fundó a Cleaver por serle infiel, independientemente de que tenga 16 años. Conclusión: lo más probable es que esto no cambie mucho la población de Seattle, ya que toda su comunidad o la gran mayoría son niños o adolescentes. Pero para los que tienen cerebro, solo puedo decir algo: no sean como Seattle, por favor. Es una mala persona, una hipócrita, una estafadora, una puta, ¿no? Bueno, esto fue todo el video, no sé qué duró. Me retiro, soy Eric Fabre y sayonara.